Jóvenes, entonces estamos hablando de que existen vicios que afectan la voluntad, que afectan el consentimiento. Cuando la voluntad o el consentimiento se ve afectado por estos vicios, pues evidentemente provocan que sea un acto que está, eh, que puede ser invalidado o puede ser anulado por estos defectos que tiene en la voluntad de las personas. Explicábamos un caso, uno de ellos es la violencia, cuando a alguien lo obligan a realizar un acto jurídico por medio de amenazas. Una definición que yo tengo de violencia es el miedo originado por la amenaza de sufrir un daño personal o patrimonial y que lleva a dar la voluntad para realizar un acto jurídico, ¿sí? Entonces, la misma amenaza a tu persona o a tu patrimonio te hace que vayas, que realices ese acto jurídico. Y evidentemente la persona afectada en su momento puede demandar la nulidad de ese acto porque, porque no fue genuina su voluntad, su consentimiento. Otro caso de otro vicio que tenemos es el dolo. El dolo en los contratos en materia civil tenemos que es cualquier sugestión que se emplee para inducir en el error o mantener en él a uno de los contratantes. El dolo por medio de maquinaciones, de maquinaciones con el fin de hacer caer en el error a una persona y obtener su voluntad para la celebración del contrato que de otra manera no lo habría celebrado. Es decir, el dolo es aquel que se lleva por una de las partes donde engaña a la otra por medio de maquinaciones para obtener su voluntad. ¿Qué tipo de engaños, de maquinaciones, de artificios puede hacer la persona para inducir en el error a otra y provocar que celebre el contrato? Por ejemplo, si alguien está vendiendo una propiedad y no hay personas interesadas, entonces lo que hace es que se pone de acuerdo con el inquilino que él está rentando, se pone de acuerdo con un valuador y se la ofrece a una persona y le dice: no, mira, este bien vale más, yo lo estoy rentando en tanto. Mira, le preguntamos al inquilino, el inquilino sí dice: aquí se está rentando en muy buen precio, yo estoy pagando este precio. Entonces pone de acuerdo a todos, cuando en realidad es una propiedad que no se puede rentar en ese precio, vale menos, y lo engaña para obtener su voluntad. Y esta persona lo celebra, y cuando celebra el contrato y después se sale el inquilino de ahí, se da cuenta, o a lo mejor hasta falso era el inquilino, en realidad no le estaba rentando. Y cuando ya la quiere rentar, pues resulta que no ni es ese precio, y no tiene un inquilino, no consigue un inquilino que le pague ese precio de renta, ese valor de la renta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo un engaño y él puede demandar la nulidad porque hubo dolo. Hubo maquinaciones, artificios, se las ingenió para crear todo un cuadro, un contexto que ofuscara al comprador a comprar. Es decir, que si él no hubiera hecho todo esto, el comprador no hubiera nunca celebrado esa operación de compraventa. En términos normales, si él hubiera sabido la verdad, no hubiera celebrado ese acto. Entonces ahí su consentimiento estuvo viciado por medio del dolo. Otro ejemplo es
alguien que está vendiendo una joyería y le dice, mira, te estoy vendiendo esta joyería es oro, mira, le voy a poner un líquido para que veas que si no cambia de color, pues es que evidentemente es oro. Y cuando se lo pone, no sucede nada, no tiene ningún cambio porque a lo mejor lo que le está poniendo es agua o alcohol o algún líquido que no le va a afectar para nada a la a esa a esa mercancía o a ese collar o a esa cadena que en realidad no era oro, sino que era de acero, estaba chapeado, estaba pintado. Entonces no lo engaña y le vende un producto que él se lo vende a un precio mucho mayor porque se lo está diciendo que es oro cuando en realidad no lo es. Entonces lo está engañando y se las ingenió para engañarlo y lo compró. Si él hubiera sabido la verdad, no hubiera comprado. ¿Qué hizo este vendedor? Actuó de mala fe y utilizó el dolo, es decir, maquinaciones, engaños, artificios para que la otra persona le diera su voluntad, le diera su consentimiento y realizara la operación de compraventa. Entonces, ese sería un segundo caso en donde la voluntad se encuentra viciada, se encuentra afectada. Otro tipo también de vicio que podemos encontrar es el error. El error, pero no porque haya maquinaciones o engaños por parte del vendedor, sino a lo mejor el vendedor no sabía, pero hay un error. Entonces se da el error y derivado de eso, pues el comprador adquiere, pero no sabía, se da cuenta hasta después. ¿Qué tipo de error? Bueno, primero, error es una creencia de algo que está en discrepancia con la realidad. Hay errores que provocan un vicio en la voluntad y que pueden generar la nulidad del acto. Evidentemente no todos los errores, pero vamos a enfocarnos en los errores que sí provocan la nulidad del acto. Dice, el error que provoca la nulidad es el error sobre el motivo objeto determinado de la voluntad del contrato. Es un vicio que produce la nulidad relativa del contrato. Es un vicio que produce la nulidad relativa del contrato. Ok, por ejemplo, una persona que compra una pintura y que cree que es de Picasso, que es original, y en realidad no lo era. Y el vendedor siempre la tuvo porque a él se la vendieron como una pintura original o se la dejó su abuelo o sus padres, y siempre estuvo en la familia esa pintura como si hubiera sido una pintura original y él no sabía y la vende como una pintura si fuera de este pintor, de Picasso. Evidentemente hay un error, no hay una mala fe del vendedor porque él desconocía, él toda la vida pensó que sí lo era, pero cuando la vende se da cuenta cuando el comprador la adquiere, la compra como una pintura original, pero con el tiempo se da cuenta que no es así, que es una pintura que no es la original, es una réplica, y ahí habría un error. Hay un error, no es dolo porque no hay engaños por medio del vendedor, no hay artificios, maquinaciones, es simplemente un error que se da y que por esa circunstancia también el consentimiento de la persona se ve afectado. Él no hubiera celebrado ese contrato si hubiera sabido que no es la original, que no es una. Entonces, derivado de eso, ¿qué puede hacer esa persona? Demandar la nulidad de ese acto por tener un vicio, su consentimiento, su voluntad. ¿Cuál es ese vicio? El error, ¿sí? Igual cuando te venden una mercancía, alguien vende una mercancía, por ejemplo un collar,
una cadena de plata y resulta que la vende como de plata, pero era de acero inoxidable, pero la persona que la vendió pues desconocía. O vendes un vino, un tequila, una bebida alcohólica que la vendes como a un precio mucho mayor y después te das cuenta que es una réplica, es una imitación. O unos tenis, o unos pantalones, o mercancía que tú pensabas que sí eran originales porque cuando tú los compraste así eran. Entonces cuando tú los vendes, perdón, así que lo creías, tú lo pensabas. Entonces cuando tú los vendes, pues resulta que la otra persona sí se cerciora, se da cuenta de que no son originales, los había comprado, ya los había comprado, los había pagado en ese precio, en un precio como si fueran artículos originales, y evidentemente hay un error. No hay dolo, no hay maquinaciones o engaños por parte del vendedor, pero ahí es un error. Y si hay un error, evidentemente, pues el vendedor puede solicitar la nulidad de ese acto. ¿Para qué? Pues para que se le regrese su dinero y él regresar la mercancía. ¿Sí? Entonces, son errores que de alguna manera generan la nulidad del acto porque el consentimiento, la voluntad, está viciada. ¿Viciada por qué? Por el vicio del error. Entonces tenemos violencia, dolo, error, ¿sí? que evidentemente invalidan el contrato, lo nulifican y se puede demandar su nulidad para que un juez así lo declare y no tenga ninguna validez y tengan que regresarse ambas las partes lo que se hayan dado, o incluso hasta alguna demanda por daños, lo que le haya ocasionado algún perjuicio, ¿no? ¿Qué otro? Finalmente, otro error que podemos ver, perdón, otro vicio que podemos ver es la lesión. La lesión, Gutiérrez y González, en su libro, dice que la lesión, según el Código Civil, es el vicio de la voluntad de una de las partes en un contrato, de un contrato bilateral oneroso originado en la suma, en su ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria. Cuando tú celebras y se aprovecha el vendedor de la ignorancia, de la notoria inexperiencia o de la miseria de alguien para vender algo o para realizar un contrato, también estamos viendo que es un acto que está afectado de nulidad, porque te estás aprovechando de la persona. Le vendiste un artículo extremadamente caro a un precio mucho más alto porque él ignoraba cuál era el precio, porque por su necesidad en ese momento ocupaba, lo necesitaba, a lo mejor un medicamento, una medicina, y te aprovechas y se lo vendes mucho más caro por la extrema necesidad, por la urgencia que tenía esa persona y te lo compró. Pues evidentemente está afectado de nulidad porque él lo hizo porque lo necesitaba en ese momento, porque tenía que comprar ese medicamento y tú se lo vendiste mucho más caro, o le prestaste ese dinero a intereses muy elevados por la necesidad que tenía. Evidentemente también ese acto estaría afectado de nulidad. O te aprovechas de su ignorancia, ¿no? De que no sabe, de que no conoce el mercado, y te aprovechas y le vendes un artículo mucho más arriba de su valor real. Entonces, esos serían casos en que estaría afectado el consentimiento, la voluntad, y evidentemente es un contrato defectuoso que se puede declarar su nulidad o su invalidez. Muy bien, jóvenes.